hace justo una semana, a esta hora más o menos, conocíamos la sentencia al fiscal general del Estado, sentencia condenatoria. Una semana después seguimos con el fallo, pero sin la sentencia, sin el contenido de los argumentos por los que se le condenó al fiscal, que lo he escuchado en este curso del Colegio de Abogados de Madrid que contábamos ayer aquí en Hora 14, pues ya parecía estar condenado de antemano. Insisto que seguimos sin sentencia, pero cada día conocemos nuevos detalles de las relaciones entre el presidente del tribunal y ese colegio profesional, sus bromas sobre la ponencia, la relación entre el abogado del novio de Ayuso y un miembro de la sala que dirigía su tesis, y otro más y no menor, un detalle que cuenta hoy la SER, la relación entre el Colegio de Abogados, acusación popular en este juicio contra García Ortiz, y el mundo universitario. Resulta que el Colegio de Abogados de Madrid ha recibido hace unos días el visto bueno del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, para crear un centro académico que ofrecerá un grado de Derecho y varios másters, con fechas, cuando menos, Laura Gutiérrez, bastante coincidentes, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, a pesar de que la petición para poner en marcha este nuevo centro universitario privado, el primero que impulsa en España un colegio profesional, en este caso el Colegio de Abogados de Madrid, llegó a la Puerta del Sol a finales de 2023. Ha sido ahora, este mes de noviembre, en medio del juicio al exfiscal general del Estado, cuando el gobierno madrileño ha acelerado los trámites. El juicio en el Supremo se celebró entre el 3 y el 13 de noviembre. El día 11, la Comunidad de Madrid autorizó mediante una orden la adscripción de ICANN Universidad a la Complutense, y el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid lo publicó el día 14, solo 6 días antes de conocer el fallo del Supremo con la condena a García Ortiz en un proceso en el que el Colegio de Abogados ha ejercido la acusación particular con una petición de 4 años de prisión para el exfiscal y 3 de inhabilitación. El ICAM habla de hito histórico, fuentes de la Complutense consultadas por la SER, de negocio, ya que este nuevo centro universitario privado podrá impartir el grado de Derecho y 3 másteres vinculados a la profesión, con precios que cuadriplican las tasas públicas de estos estudios en la propia Complutense. El ICAM espera empezar con las clases casal el año que viene, aunque todavía faltan algunos trámites para poder impartir docencia. Todo tan casual. El ICAM pidió la condena al fiscal general del Estado y bueno, casi conoció la condena en exclusiva también. El colegio, como nos acaba de contar Laura, ya tiene su centro de estudios universitarios. Ayuso premiando de nuevo a este colegio, a la privada, además, en plena guerra con la universidad pública, que hoy celebra su segundo día de huelga por la asfixia económica a la que se ve sometida por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Don Javier, a ver, ¿por qué denuncian a la Fiscalía Provincial de Madrid? Porque las informaciones que se contienen en la nota emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid son absolutamente excesivas y están revelando datos confidenciales cuando no había necesidad de hacerlo. Javi Gómez también tiene una pregunta para usted. Señor Matas, que no lo entiendo. ¿Por qué no se plantean ustedes actuar de oficio con una revelación el 13 de una comunicación entre abogado y fiscal y como ustedes pueden, porque nos lo ha explicado usted mismo, actuar contra ese abogado porque su entorno es el que filtra unas comunicaciones con la Fiscalía que, según usted y lo que nos acaba de leer, están sujetas a privacidad? Porque nosotros, primero, no tenemos por qué conocer esas filtraciones. Pero si las han leído. Usted no ve la portada del Mundo ni la del Español, se enteró solo del escrito de la Fiscalía. Claro, evidentemente es una reacción institucional a una reacción institucional. Propias estrategias. O sea, que un abogado filtre o que desde el entorno de un abogado se filtre una comunicación privada con la Fiscalía, pero que además sea una noticia falsa, ¿no les parece preocupante como colegio de abogados que se preocupan por el lustre de su profesión, pero que la Fiscalía responda a eso diciendo lo que ha ocurrido para ustedes sí es motivo de acción judicial? Yo, disculpe, le intento seguir, pero me cuesta. Ya lo entiendo que le cueste, pero es que usted está partiendo de datos que no están corroborados, de filtraciones que no sabemos de dónde vienen ni de dónde se han producido. Nosotros en el Colegio de la Abogacía lo único que tenemos es una nota oficial. Perfecto, se lo voy a preguntar de otra manera. Lo de la nota de la Fiscalía lo entiendo y puede que se haya extralimitado. Fíjese que yo no cuestiono que ustedes presenten eso, sino que no lo hicieran el 13. Le hago otra pregunta. Si alguien es capaz de demostrar que esto lo ha filtrado ese abogado, ¿ustedes actuarían contra ese colegiado por no haber hecho las cosas deontológicamente? Deberíamos hacerlo, evidentemente, si entendemos que el letrado ha infringido su deber de secreto profesional. Novedades de última hora, porque en el caso de la condena al fiscal general del Estado hemos conocido que uno de los jueces del Supremo que le ha juzgado y le ha condenado codirigió la tesis doctoral
del abogado de la pareja de Ayuso. Se trata de Antonio del Moral. Este juez codirigió la tesis doctoral del abogado que ha representado durante el juicio al fiscal general del Estado, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este letrado, Gabriel Rodríguez de Ramos, defendió su tesis en la Universidad Complutense de Madrid el 15 de octubre de 2024, que es el mismo día en el que la Sala de lo Penal ha acordado abrir esa causa contra el fiscal general por revelación de secretos. Hay que decir que la Ley Orgánica del Poder Judicial no recoge motivo de abstención en procesos judiciales por tener una relación académica, pero sí habla explícitamente que uno de los motivos sería la amistad manifiesta. ¿Podría tener algún tipo de consecuencia esta información que estamos conociendo? A ver, desde el punto de vista técnico-jurídico no, porque esa relación con un director de tesis pues no es, digamos, causa de recusación. Ahora bien, dicho esto, es verdad que cuando se dirige una tesis la relación que se establece entre el director y el dirigido es necesariamente estrecha, porque la idea es que esto no es causa de recusación, es decir, no tenía por qué abstenerse, pero desde el punto de vista estético, desde el punto de vista, digamos, de las apariencias de imparcialidad, desde luego se le puede poner un pero, es que es inevitable ponérselo si uno conoce cómo funciona este mundo. Y en este caso, ¿un magistrado qué debería hacer? ¿Él, motu propio, debe apartarse del caso o debe realizar una consulta al Comité de Ética del Consejo General del Poder Judicial? Yo en este caso quizás hubiera hecho una consulta en este sentido. Claro, es la segunda noticia en 24 horas sobre este magistrado que levanta sospechas precisamente sobre el principio de imparcialidad que ha podido tener en este caso. ¿Tú cómo? Voy a insistir en el tema de la estética, ¿no? Es decir, no sé hasta qué punto pues se ha respetado todas las formas que hay que respetar en estos casos, ¿no? Y eso, vuelvo a decir otra vez que desde el punto de vista de las apariencias no es favorable, desde luego que no. La pregunta es si está comprometido el principio de imparcialidad de los magistrados, que es especialmente importante para la Comisión de Ética del Poder Judicial. Y luego hay otra cuestión, llevamos 7 días sin sentencia desde que conocimos el fallo, estamos conociendo estas informaciones. Yo entiendo que el Supremo estará diciendo, chicos, ¿estas informaciones que están saliendo sobre vosotros son verdad? ¿Me la podéis aclarar? ¿O salen estas informaciones y los magistrados que están elaborando la sentencia, aquí no pasa nada, Isabel? ¿Cómo le deja esto del acto organizado por una de las acusaciones? Se oye ahí en ese audio como luego el presidente del tribunal dice, me voy que tengo que redactar la sentencia, y hay risotadas. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal. Un juez no puede tener vínculos con las partes, ni puede parecer más próximo a unas partes que a otras. Claro, si se está cobrando, aunque sea justificadamente, porque se está haciendo trabajo, se está dando un curso, pero si hay algún tipo de vínculo de este tipo, esto afecta a la apariencia de imparcialidad. Y sobre todo, Jesús, porque hay precedentes jurisprudenciales que dicen que esto afecta a la apariencia de imparcialidad, de manera que pueden ser recusados los miembros de un tribunal que incurran en este tipo de conductas, y hay precedentes muy conocidos, como decía. En el caso Gürtel se estimó, la Audiencia Nacional estimó la recusación del magistrado Enrique López, entre otras razones, porque había cobrado por cursos impartidos por la Fundación del Partido Popular, que era una parte del proceso. Es decir, que lo que se cuestionaba no es que diera los cursos, sino que el Partido Popular era un litigante del proceso, era una de las partes, y esto afectaba a la imparcialidad porque, claro, estás juzgando cosas en las que interviene una parte que te ha pagado dinero. La polémica viene porque las sesiones 17, 18 y 19 coincidieron con las deliberaciones, justo un día antes de conocerse la condena a Álvaro García Ortiz. Esto pudiera ser que anulara el fallo. De momento el fiscal general ya ha renunciado a su puesto porque ha sido condenado en ese fallo. Falta redactar la sentencia, pero podría dar paso a que se anule el fallo. Y él puede ejercer acciones de recusación si considera que se ha quebrado la apariencia de imparcialidad, y podría hipotéticamente también pedir la nulidad del juicio, pero esto estamos hablando de puras especulaciones. Para ello se tendrían que ejercer acciones de recusación en la línea de lo que acabo de indicar. Ignacio Escolar, hola. Hola, Juanlu.
Bueno, normalmente antes de empezar una conversación como esta en el podcast intentamos ponernos en situación, pero hoy creo que no hace mucha falta. Ya sabemos lo que hay. El jueves fue condenado sin pruebas directas el fiscal general del Estado como culpable de la filtración de la confesión de la pareja de Ayuso. Ignacio, han pasado unos días y no sé cómo van colocándose las sensaciones personales y profesionales con el paso de las horas. Pues fíjate que a mí me parecía que no había argumentos para la condena. He seguido muy de cerca el juicio, he estado muy pendiente de las declaraciones. En mi caso, además, sé que el fiscal general es inocente porque sé quién es la fuente y sé que no fue él. Y a pesar de eso, yo estaba convencido de que iba a haber una condena. A pesar de que no había ninguna prueba directa, casi todos los juristas decían que no era posible una condena sin pruebas que no hay aquí. Y a pesar de eso yo pensaba que iba a haber una condena porque hace tanto tiempo que sigo la justicia, hace tanto tiempo que sigo las decisiones de ese tribunal, que ya lo previsible es que ocurra lo imprevisible, ¿no? Que haya condenas o sentencias o entradas de casos o que se acepten casos de investigación en el Supremo que en circunstancias normales nunca estarían allí. Por ejemplo, ¿qué decisiones del Supremo colocarías en esa trayectoria de justicia imprevisible, ¿no?, que es tan preocupante? Este Tribunal Supremo decidió investigar a Puigdemont por terrorismo porque se había muerto un turista francés de un infarto. Esto no fue solamente una excentricidad del juez García Castellón, sino que fue aceptado a trámite en el Tribunal Supremo. Este Supremo también es quien decide que existe el enriquecimiento sin riqueza y que se puede parar la aplicación de la amnistía a los independentistas catalanes porque al ahorrarse el dinero del referéndum en realidad se enriquecieron, lo cual es un planteamiento que entra en la categoría de cocina creativa. Y ahora vamos a ver la revelación de secretos sin secretos. Llevamos todo el fin de semana, Ignacio, dándole vueltas, intentando anticipar los argumentos jurídicos de esa sentencia que no está redactada, que no está publicada todavía, solo conocemos el fallo, la condena. Pero no sé si merece la pena seguir dándole vueltas, no sé si la explicación es más sencilla, más dura que todos esos argumentos jurídicos. No sé, ¿crees que hay una explicación más política que jurídica para esta condena del fiscal general del Estado? Lamentablemente hace mucho tiempo que muchas decisiones del Supremo solo se pueden entender por la óptica política, analizando cómo han llegado esos jueces allí, quiénes les nombraron, cómo fueron ascendidos a la cúspide de la justicia en España, porque hay que recordar que al juzgado un juez llega por oposición, pero para llegar al Tribunal Supremo solo se llega con el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano que a su vez nombran los partidos, el Parlamento, y donde hay vocales nombrados por el PP y vocales nombrados por el PSOE y otros partidos progresistas. Si se mira la historia del Consejo General del Poder Judicial, se entiende por qué en el Tribunal Supremo las mayorías de la derecha son tan amplias. Durante los últimos 30 años, cada vez que el PP perdía las elecciones, bloqueaba la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y eso ha permitido a la derecha poder nombrar a muchos más jueces en el Supremo de los que ha nombrado a la izquierda. Y eso hace que esta sentencia salga por 5-2, igual que la sentencia de los ERES también salió por bloques, o que la condena a Alberto Rodríguez, el diputado de Tenerife, injustamente condenado, según dijo después el Tribunal Constitucional, salga también por bloques de mayorías políticas. Ha habido un trabajo de décadas del Partido Popular para garantizarse eso que una vez se le escapó a uno de sus senadores, controlar la sala segunda, la sala de lo penal, desde detrás. Le traduzco a los oyentes, eso de que el PP iba a controlar la sala de lo penal del Supremo es literal. Lo dijo un senador del Partido Popular, que fue director además de la Policía Nacional con Rajoy, se llama Ignacio Cosidó, y se lo dijo por WhatsApp a unos compañeros para presumir de haber colocado gente afín y de que el presidente de la sala fuera el juez Manuel Marchena. ¿Qué tenemos que saber, Ignacio, de cómo es, de quién está en esta rama del Tribunal Supremo? Yo creo que esa sala es una sala donde las mayorías conservadoras han sido muy amplias durante mucho tiempo. Y ahí uno de los magistrados con más poder ha sido históricamente Manuel Marchena, porque fue el presidente de la sala, porque fue el candidato que el PP quería como presidente del Supremo, argumentando que podía controlar la sala segunda desde detrás, y porque es alguien de indudable talento y con un liderazgo evidente, capaz durante muchas ocasiones de lograr algo que era difícil, que era sentencias muy polémicas por consenso. Eso, por ejemplo, fue lo que logró con una sentencia dificilísima, que fue la sentencia del Procés. Una sentencia que se votó por unanimidad con los votos de magistrados
progresistas y conservadores. En esta ocasión no ha sido así. En esta ocasión, Manuel Marchena no ha sido capaz de conseguir que las magistradas progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo, comprasen estos argumentos. Desconocemos por ahora cuál ha sido el debate, lo conoceremos con la sentencia y los votos particulares. Pero desde luego hace mucho ya que en el Supremo este tipo de decisiones tan polémicas no son aceptadas por todo el tribunal. A lo mejor se ha dado, en este caso, la tormenta perfecta, ¿no? Tienes esas conexiones casi umbilicales de algunos magistrados del Supremo con el PP, tienes el poder fáctico mediático de Ayuso, incluso tienes las rencillas acumuladas del propio Tribunal Supremo con el Gobierno, sobre todo a cuenta de Cataluña. ¿Qué crees que pesa más? Hay varios factores. Por un lado, yo creo que en este tribunal desde hace mucho tiempo se vive como un desafío la ley de amnistía. No solo porque les hayamos visto manifestarse con togas, no específicamente en el Supremo, sino en un montón de tribunales, sino también por cómo han reaccionado a esa instrucción. Antes ponía 2 ejemplos, ¿no? El caso de terrorismo 5 años más tarde contra Puigdemont, por unos sucesos que nunca fueron juzgados por terrorismo y que de repente, cuando eso servía para no aplicar la amnistía, se convirtieron en terrorismo. Y luego también la doctrina que considera que te puedes enriquecer sin enriquecerte y que sin existir ningún tipo de enriquecimiento personal tú te has enriquecido, que es como ha argumentado de manera muy creativa el Tribunal Supremo el delito de malversación. Eso solo responde, en mi opinión, a una reacción del Tribunal Supremo ante algo que consideran una ley injusta y que consideran que es una ley que tumba su decisión de meter en la cárcel y de condenar a todos estos independentistas, con el añadido además de que uno de ellos se fugó, nunca ha podido ser juzgado, no ha sido por tanto condenado, y que él ahora sea quien pacte con el gobierno la ley de amnistía, se vive en el Tribunal Supremo como una humillación personal. Y luego, yo no creo que desde el partido den instrucciones y órdenes directas a los jueces del Supremo en absoluto, pero sí que creo que cuando el Partido Popular y los vocales nombrados por el Partido Popular en el Poder Judicial deciden quién sí y quién no, miran mucho las obras anteriores y se ocupan de buscar a aquellos jueces que vayan a serles pues más útiles y que tengan una cosmovisión y una manera de entender el mundo más acorde con la suya. El ejemplo más concreto, por ejemplo, es el juez Hurtado. ¿Cómo llega el juez Hurtado al Tribunal Supremo? Ángel Hurtado destaca y se convierte en un juez muy conocido por su papel en la Gürtel, porque fue el único que se negó a que Mariano Rajoy fuera a declarar, porque fue el único que se negó a que el Partido Popular fuera condenado en esa sentencia a título lucrativo, porque fue el único que cuando Rajoy fue llamado a declarar se dedicó a interrumpir todas las preguntas de las acusaciones para no poner en ningún momento incómodo al entonces presidente del gobierno. ¿Cuál es la consecuencia? Ascendido al Tribunal Supremo. Un juez que en su voto particular sobre la Gürtel, que es probablemente el caso más importante que ha tenido en sus manos, pues lo que decidió fue lo contrario a lo que luego votó el propio Supremo y a lo que votaron los compañeros de sala. Otro ejemplo, Carmen Lamela, es una de las jueces que está allí sentadas y que ha juzgado y ha condenado al fiscal general del Estado. Carmen Lamela fue la persona que vio terrorismo en el caso Alsasua, terrorismo en una pelea de bar. Y fue también la persona que mantuvo de manera injusta durante 2 años al expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, en prisión preventiva. Cuando llegó el juicio, no solo no había pruebas para ello, sino que lo sacaron de la cárcel en el día 1 de ese juicio, porque el propio tribunal consideró que allí no había, en fin, material no solo para condenarle, sino para mantenerle durante 2 años, el tiempo máximo, en prisión. Después de tener 2 años en prisión un inocente, ¿cuál fue la decisión del Consejo General del Poder Judicial de mayoría conservadora? Nombrar a Carmen Lamela para el Tribunal Supremo. Y así podríamos estar toda la mañana repasando muchos otros ejemplos donde se ve perfectamente cómo el Partido Popular y los vocales nombrados por el Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial se preocupan mucho en seleccionar quién sí y quién no, y en vetar quién nunca, y en evitar que jueces pues que para el Partido Popular son incómodos, como el juez que le condenó al Partido Popular en la Gürtel, jamás lleguen a ninguna institución donde puedan tener algo de poder. Ignacio, como decíamos antes, como no tenemos la sentencia redactada todavía, sino que el Supremo ha comunicado la condena mientras van redactando el por qué le condenan, pues claro, eso ha desatado el debate de cómo pueden condenarle si no hay pruebas de que aquel correo de confesión lo filtrara, ¿no? El fiscal general del Estado. Y ha empezado a circular una explicación alternativa de que no le condenan por el correo, sino por ordenar el envío de una nota de prensa
sobre González Amador para desmentir aquel bulo de Miguel Ángel Rodríguez, de que la Fiscalía le había ofrecido un acuerdo, pero que luego el gobierno le había dicho a la Fiscalía que lo parara. Y eso en teoría no es lo que se estaba juzgando. El fiscal general del Estado siempre se ha hecho responsable de esa nota de prensa. De hecho, todos sus movimientos esa noche, sacar del fútbol al fiscal Salto para conseguir los documentos, iban orientados a desmentir en una nota de prensa el bulo que había difundido Miguel Ángel Rodríguez. Esa nota de prensa se acabó publicando al día siguiente por la mañana y cuando el Tribunal Supremo decidió aceptar el caso, dijo que esa nota de prensa no contenía ninguna revelación de secretos porque lo que allí aparecía ya era público, porque todo lo que salía en esa nota de prensa ya había sido publicado por varios medios de comunicación. Para aceptar a trámite el juicio, cuando se decidió investigar al fiscal, se dijo, bueno, aquí no hay en apariencia ninguna revelación de secretos, pero vamos a mirar si encontramos pruebas de que él ha participado directamente en la filtración. Esas pruebas no han aparecido, añado, porque no existen, y ahora de repente, según están publicando muchos medios, probablemente por una filtración del Tribunal Supremo, ese que nunca filtra nada, parece ser que vuelve la teoría de que como el fiscal general aceptó y reconoció la autoría de esa nota es suficiente para condenarle. Pero los tribunales emiten notas de prensa todo el rato, ¿no?, sobre casos concretos que aparecen en los medios. No solo los tribunales emiten notas de prensa todo el rato, sino que es su obligación. Es su obligación, según el Estatuto de la Fiscalía, la propia legislación, dar conocimiento y dar transparencia a aquellos casos que afectan a personas que forman parte del interés ciudadano, del debate público. Evidentemente, igual que Begoña Gómez está sometida a esa transparencia, lo está Alberto González Amador, por la misma razón. Y lo raro hubiese sido que la pareja de Ayuso, la persona que paga las casas donde vive, hubiera cometido 2 presuntos delitos fiscales más falsedad documental, hubiese pegado un pelotazo con mascarillas, hubiese defraudado 350.000 euros al fisco y todo eso se llevase con opacidad. Eso no hubiese sido normal. Este ataque del aparato del Estado a un ciudadano no puede volver a repetirse, ni se puede tolerar un día más que se intente poner al Estado a disposición del Gobierno para protegerle de su corrupción. Corrupción no se soluciona con más corrupción. Ignacio, desde un punto de vista puramente político o partidista, esto es una victoria política de Ayuso, ¿no? No es la primera vez que pasa. Nos quedamos con la sensación de que todo el que intenta tocar a Ayuso acaba en problemas. Una de las lecciones de este caso es que Ayuso siempre gana. Cuando pillaron a su hermano cobrando una comisión indecente por un contrato de 1,5 millones de euros adjudicado por su gobierno a un amigo de su pueblo, que eso es lo que ocurrió, quien saltó por la ventana fue Pablo Casado, el presidente del PP. Y ahora que pillan a su pareja defraudando 350.000 euros después de un pelotazo de 2 millones de euros, otra vez con venta de mascarillas durante la pandemia, el primer condenado es el fiscal general del Estado. Quiero recordar también cómo fue el caso de Valmadrid, cómo su familia se benefició de un crédito concedido por una entidad financiera semipública, controlada en parte por el Partido Popular de Madrid, donde ella ya era asesora y más tarde diputada, y que ese dinero nunca se devolvió, que ese préstamo fue concedido a pesar del criterio de los técnicos, y que después, para no pagar, el padre de Ayuso hizo una donación 2 días después de abandonar sus responsabilidades en la empresa y poco antes de que llegara el primer pago a favor de su hija y de su hijo. Y cómo después la justicia decidió que allí no había nada que investigar. O quiero recordar también el tema de las residencias, de todos los ancianos que fueron abandonados a una muerte horrible por un protocolo indigno que todavía sigue sin ser juzgado y que todavía hoy sigue acumulando retrasos y retrasos en una investigación que probablemente no llegará nunca a nada. La capacidad que tiene Ayuso para incumplir, saltarse todas las líneas rojas y que la responsabilidad la paguen otros es tremendamente decepcionante, es trágica. Y Alberto González Amador convertido, por ahora al menos, en mártir. No sé si crees que todo esto puede afectar incluso al propio juicio del fraude fiscal, que alguien puede decir, bueno, pues si el fiscal general del Estado cometió una irregularidad con González Amador, no se le puede juzgar en relación a esa irregularidad. Creo que no. Creo que a pesar de que González Amador va a intentar anular el otro proceso penal con esta condena, por lo poco que sabemos del fallo, se habla de que se le indemniza por sus derechos morales, una indemnización por daños morales. Eso no es una indemnización porque se haya pisoteado su derecho a la justicia y por tanto toda la causa se anula.
Me da la impresión de que al menos en ese tema el Tribunal Supremo ha sido muy cuidadoso para no evitar el escándalo enorme que sería que además esta sentencia sirviera para que alguien que defraudó 350.000 euros al fisco con facturas falsas se libre de cualquier responsabilidad judicial. La última, Ignacio. Si todo esto es tan evidente, tan escandaloso, tan obsceno, ¿qué alternativa hay? ¿Qué se puede hacer? Hemos visto a periodistas, a políticos, a mucha gente en general, no digo todo el mundo, pero mucha gente muy encendida con esta sentencia. ¿Hay alguna manera de revertir esta situación o toca, apretar los puños y aguantarse? Yo pese a todo esto, pese a mis críticas a estas sentencias, sigo confiando en la justicia. Porque después de esta sentencia vendrán más sentencias, esta no es la última. Es verdad que es una condena firme, porque la del Supremo es una condena firme y que por tanto se tiene que aplicar. Pero luego después estoy seguro de que este caso lo revisarán en el Tribunal Constitucional y en la justicia europea. Y como ya ha ocurrido en muchas otras ocasiones, he puesto 2 ejemplos muy recientes, el caso de los ERE y la condena a Alberto Rodríguez. Estoy convencido de que más tarde o más temprano esta sentencia será anulada total o parcialmente, porque creo que la justicia no se agota en la sala de lo penal del Tribunal Supremo, sino que es un mecanismo en el que estamos inmersos, que afortunadamente incluye a Europa y que de una manera o de otra, aunque sea tarde, aunque tarde mucho, al final muchas de estas decisiones injustas se acaban revirtiendo. Y a pesar de las decisiones injustas, a pesar de ser muy crítico con este tipo de decisiones, creo que el sistema judicial y la democracia liberal sigue siendo el mejor sistema posible.